Un multimillonario dejó una propina de 0 pesos. Pero la camarera exconvicta encontró una nota secreta debajo de su plato la única noche que no podía permitirse otra humillación. El recibo cayó al suelo como un pequeño veredicto blanco. Una sola línea furiosa atravesó el campo de la propina. 0. En la mesa más cara de un restaurante de moda en el centro de Seattle, el multimillonario ya se dirigía a la puerta mientras la mitad del personal fingía no verlo y, de todos modos, lo observaba. No le sorprendió que no dejara nada. Le sorprendió que se lo hubiera hecho a ella. Elena Reed miró los números como si hubiera leído mal. Total, $230. Propina, 0.0. Para la mayoría de los presentes, era simplemente la crueldad de los ricos. Para Elena, de 29 años, exconvicta en libertad condicional, era el alquiler, la comida y un recordatorio más de que el mundo todavía la valoraba en cero. Harbour y Stone era el tipo de lugar donde la gente hablaba de adquisiciones mientras comían Vieirás y tomaba fotos del vino en lugar de catarlo. Elena era la sombra silenciosa que se movía entre las mesas, escondiendo un monitor de tobillo negro bajo el dobladillo del pantalón y calculando mentalmente los horarios del autobús para no perderse el toque de queda. Si llegaba tarde a casa, no era que había mucho tráfico. Era una infracción. Un informe. Posiblemente una celda. Por eso el nombre del multimillonario en la reserva había hecho sonreír a todos. Liam Carter. Leyenda de la tecnología. Titulares. Un patrimonio neto con más ceros que el sueldo anual de todo el personal junto. Al principio, los demás camareros se pelearon por él, hasta que alguien susurró, no da propina. Nunca. Entonces, como por arte de magia, la mesa se volvió perfecta para Elena. Si algo salía mal, las consecuencias serían para el exconvicto y para nadie más. Lo había hecho todo a la perfección. Agua a temperatura ambiente con una rodaja de limón, sin cáscara porque los aceites son amargos. El plato principal modificado 3 veces hasta que el chef empezó a maldecir en 2 idiomas. Cada plato cayó en el ángulo preciso. Cada señor salió impecable, incluso cuando Liam preguntó por qué alguien como ella servía mesas en lugar de intentar ser útil en otro sitio. Ahora había un 0 donde debería estar la supervivencia. Tienes que estar bromeando, murmuró el camarero al pasar por detrás de ella, viéndola de reojo. Un tipo podría soltar $100 sin darse cuenta. Elena no lo miró. Apretó la mandíbula. Los jueces al menos fingen ser generosos cuando te mandan a prisión, dijo en voz baja. Ni siquiera podría fingir eso. La silla de Liam Carter fue apartada con precisión clínica, como si toda la noche hubiera sido una reunión ligeramente aburrida para él. Ni disculpas, ni gracias, ni contacto visual al salir. Solo una salida fría y una mesa sucia que el exconvicto dejó para que la fregara. Agarró una bandeja y empezó a recoger con la eficiencia aturdida que había aprendido en prisión. Moverse rápido, no reaccionar, recordar lo que de verdad importa. Levantó el plato y algo fino y blanco se deslizó por debajo, golpeando el plato con un sonido pequeño y agudo. Elena se quedó paralizada. No era dinero en efectivo. No era un billete doblado. Ningún consejo milagroso que le arreglara el agujero del mes. Era un trozo doblado de papel grueso y caro. Su primer pensamiento fue insulto. A los hombres ricos les encantaba esconder chistes donde solo el personal los encontrara. Pero entonces vio el anverso con una letra limpia y precisa. Alguien había escrito: para el exconvicto que no se inmuta. Se le encogió el estómago. Nadie en el restaurante podía mencionar su pasado. Recursos Humanos había convertido eso en toda una conversación. Sin embargo, la nota no solo lo mencionaba, sino que apuntaba directo al blanco como un francotirador. Miró a su alrededor. El gerente se reía con una pareja junto a la barra. 2 camareros discutían sobre quién ocuparía una nueva mesa. Nadie le miraba las manos. Elena desdobló el papel. 7 palabras la miraron fijamente. Tinta negra sobre blanco. Medianoche. Muelle 47. Venga solo. Una oportunidad. La sala pareció inclinarse. Medianoche. Muelle 47. Una zona portuaria que a la policía le encantaba revisar porque allí nunca pasaba nada bueno al anochecer. Ven sola. Mientras llevaba un monitor de tobillo que informaba de su ubicación cada pocos minutos. Y luego esas 2 últimas palabras, las que conocía mejor que nadie en Harbour y Stone. Una oportunidad. Eso era el loop 1, implantado sigilosamente. ¿Por qué un multimillonario que acababa de ponerle un 0 en la cara la invitaría, concretamente a la camarera exconvicta, a un muelle desierto en plena noche? ¿Y por qué convertir en contraseña lo mismo que todos usaban en su contra? ¿Qué es eso?, preguntó una compañera de trabajo, repentinamente a su lado, intentando echar un vistazo. Elena dobló el papel por la mitad de golpe y se lo metió en el bolsillo del delantal.
Basura, dijo. Igual que la propina por fuera, seguía trabajando. Rellenaba el agua, sonreía a quienes nunca habían visto el interior de una celda y se disculpaba por los platos que estaban demasiado salados o demasiado calientes. Por dentro, las matemáticas no paraban. Turno terminando sobre las 11. Autobús a casa. Toque de queda. Incumplimiento. Audiencia. Esposas. Oh, Muelle 47. Liam Carter. Una oportunidad, para cuando el gerente finalmente anunció el cierre, la nota en su bolsillo pesaba más que la bandeja más grande que jamás había llevado. De pie en la puerta del personal, Elena se vio reflejada en el cristal, ojos cansados, cabello recogido a toda prisa, una leve cicatriz en la muñeca donde una vez el metal se clavó en la piel. Pensó en todos los caseros que le habían dicho, no alquilamos a gente como usted, en todos los entrevistadores que pasaron de ser amables a fríos en cuanto vieron la palabra delito grave. El sistema ya había decidido que no valía nada. Tal vez esa era la verdadera razón por la que un hombre que vivía rodeado de aduladores la había elegido. En lugar de girar a la derecha hacia la parada de autobús como hacía cada noche, Elena giró a la izquierda, hacia el lejano sonido metálico y el frío olor del puerto. Si este primer paso en la oscuridad con una camarera es convicta, un multimillonario despiadado y una nota que no debería existir te atrajo, no olvides suscribirte al canal para no perderte lo que le espera a Elena en el Muelle 47. Le dijo que viniera sola. Pero incluso la noche parecía estar observando cuando Elena llegó al Muelle 47. Los muelles estaban casi completamente dormidos, almacenes oscuros, algunas farolas dispersas, el zumbido lejano de un carguero. El viento le empujaba el aire frío y húmedo contra la cara y le hacía picar el monitor de tobillo bajo los pantalones como una advertencia. Cada paso que se alejaba de su ruta habitual de autobús se sentía como salirse del mapa que el sistema había dibujado para mantenerla en una pequeña jaula invisible. Miró la hora en su teléfono roto. 23:56, 4 minutos antes. Los jueces solían burlarse de ella por ser puntual a su propia caída. Esta noche, al menos, la destrucción sería en sus propios términos. El Muelle 47 se adentraba en las aguas negras como un dedo roto. Al fondo, bajo una intensa luz blanca, una camioneta negra esperaba junto a la puerta de un viejo almacén. Sin séquito. Sin cámaras. Solo un hombre con abrigo oscuro, las manos en los bolsillos, mirando la bahía como si las luces de la ciudad lo aburrieran. Liam Carter por un segundo, casi se dio la vuelta. Su agente de libertad condicional, el tribunal, el sentido común, cada voz que le habían enseñado a obedecer le decía vete a casa. Pero la verdad era simple, a nadie le importaba si se ahogaba, siempre que lo hiciera en silencio. Liam, por alguna extraña razón, había escrito una oportunidad. Entró en el círculo de luz. Llegas a tiempo. No se giró. Su voz era más tranquila que en el restaurante, menos teatral, más peligrosa. Dejaste un cero y una citación, respondió Elena. No parecía el tipo de cosas que se aceptan tarde. Le echó un vistazo al tobillo, donde se veía el borde del monitor. Rompiste el toque de queda para estar aquí. Es más fácil vivir con una infracción que preguntarse de qué huí, dijo ella. ¿Y qué es esto, señor Carter? ¿Una segunda ronda privada de ¿hasta dónde podemos empujar al exconvicto? Ahora la encaraba. Allí afuera, su expresión no era de aburrimiento, estaba concentrada. Ya tengo un edificio lleno de gente que se derrumba cuando la empujan, dijo. Te elegí porque tú no. Ese fue el segundo bucle, silenciosamente ascendiendo. En un mundo donde podía comprar a cualquier experto, ¿por qué le importaba a un multimillonario el temple de una camarera con antecedentes? Asintió hacia la puerta del almacén. Adentro. Después de ti, dijo ella. Si esto es una trampa, no me gustaría perderme la cara que pondrás cuando te salga el tiro por la culata. Resopló una vez y abrió la puerta. Dentro, se extendía un vasto espacio, palés, sombras, olor a aceite y sal. En el centro, bajo otra hilera de luces, había una mesa plegable con 2 sillas metálicas, un cronómetro digital y varias pilas gruesas de papel. El cronómetro ya estaba en marcha. 00, 11, 37. 00, 11, 38. ¿Empezaste sin mí?, preguntó Elena. La prueba empezó cuando entraste en la luz, dijo. No pago por el tiempo de calentamiento. Se acercó a la mesa. Manifiestos de envío. Códigos de producto. Pesos. Fechas. Nombres de puertos. Estos son datos de carga, dijo lentamente. Son unos $30 millones que se esfumaron en 6 meses, respondió Liam. Mi junta directiva lo llama volatilidad. Mi director financiero culpa al
combustible. Yo lo llamo por lo que es, alguien que me roba, punto. Y la solución, en tu cabeza, es una camarera delincuente, preguntó. ¿Crees que te invité por tus modales en la mesa? Su tono se endureció. Elena Reed. Hurto mayor a los 23 años. 5 años. En libertad condicional. Robaste a una corporación que ni siquiera se dio cuenta hasta que las cifras salieron a la luz. Viste patrones que nadie más quería ver. Y luego sobreviviste intacta a la cárcel. Eso no es suerte. Es habilidad mal empleada, se le encogió el pecho. Escuchar cómo su peor capítulo se convertía en un currículum fue una violencia en sí misma. ¿Así que me estás echando mi pasado en cara y lo llamas una entrevista de trabajo? Preguntó. Te estoy dando una opción, dijo Liam. Algo que el juez no hizo, señaló el cronómetro. 13 minutos y 2 segundos, te quedan 47 minutos. Márchate ahora y vuelva las propinas. El toque de queda y a la gente fingiendo no ver la tobillera. Quédate e intenta encontrar lo que mis ejecutivos no pudieron. Si fallas, te pago un coche, te mando a casa y no volvemos a hablar. Y si no fallo, preguntó. Si encuentras la fuga, pago la indemnización restante, dijo él. Le pago al abogado que estás desangrando lentamente por tu hermano. Y te ofrezco un trabajo que te haga usar la cabeza, no la espalda. Ahí estaba, ni compasión, ni perdón. Una transacción con dientes. ¿Cuál es el truco? Insistió. Por fin aprendiste a preguntar eso primero, dijo él, casi divertido. Bien. El truco es simple. Una vez que veas dónde están enterrados los cuerpos, ya no podrás fingir que eres solo una camarera. Se le hizo un nudo en la garganta. Los fiscales la habían llamado una vez una amenaza para los negocios honestos. Ahora un multimillonario le planteaba esa misma amenaza para proteger su imperio. Esto es una locura, murmuró ella. Tal vez, dijo él. Pero confiar en gente que ya ha demostrado no pensar con claridad tampoco me ha funcionado bien. Sacó una silla y se sentó. El metal frío a través de sus vaqueros la aterraba. Agarró el primer manifiesto. Las columnas de números se difuminaron, luego se agudizaron. Sus viejos instintos despertaron. Detectar lo que no cuadraba, lo que se repetía cuando no debía, lo que faltaba donde debería haber algo. ¿De verdad crees que puedo hacer esto en menos de una hora?, preguntó ella, con la vista fija en la página. Si no lo hiciera, dijo Liam, habría dejado una propina normal y habría olvidado tu nombre. El cronómetro seguía corriendo mientras Elena rastreaba esos números. Otra pregunta silenciosa se abría paso. Si realmente encontraba en minutos lo que su gente de confianza había pasado por alto durante meses. ¿Cuán peligrosa y necesaria se volvería su presencia en su mundo? Y en algún lugar de ese mar de cifras ordenadas, el camino hacia una traición mucho mayor ya le esperaba, a solo unas páginas de distancia. Elena se dejó arrastrar por los números como una fuerte corriente arrastra a un nadador, aterrador por un segundo, luego extrañamente familiar. Cada manifiesto era una instantánea. ID del contenedor, tipo de producto, peso declarado, peso de la grúa, firma del supervisor. En Harbury Stone memorizaba los pedidos. Antes de ir a prisión, rastreaba inventarios que ningún gerente quería ver. Un mundo diferente, la misma habilidad. Los patrones no mienten. En la tercera página, algo se enganchó. Contenedor 8913, murmuró. Electrónica de alto valor. Peso declarado, 10.000. Peso de la grúa, 10.000. Peso de llegada, 9350. Mermas, dijo Liam. Daños, ladrones en destino. Todo el mundo tiene una teoría. Una vez, claro, dijo. Así no. Pasó las páginas. Otro envío de alto valor, otra pérdida considerable del 5 a 7%. ¿Envíos de productos baratos entre medias? Perfecto. Y cada vez que el dinero se derramaba, las mismas iniciales irregulares aparecían en la casilla del supervisor. Dijo Elena. ¿Quién es? Matthew Mercer, respondió Liam, acercándose. Gerente senior de logística. Leal. O eso creía. Tomó un trozo de papel y empezó a marcar, un punto por cada envío de Mercer con pérdida. En segundos, se formó una línea torcida. No era aleatorio, era un ritmo. No solo estás perdiendo peso, dijo. Lo estás perdiendo antes de que el barco zarpe. Mira la columna de la grúa. La grúa siempre registra el peso completo. El papeleo que firma Mercer simula que una parte nunca estuvo allí. Ese trozo, faltante, desaparece antes de que el contenedor esté siquiera sellado. Liam apretó la mandíbula. Por un momento, no dijo nada. El cronómetro marcaba las 0:39 y 21 segundos.
Hiciste en menos de 40 minutos lo que mi equipo no pudo en 6 meses, dijo en voz baja. Claro que es él. Yo promoví la filtración. Elena se recostó, con el pulso acelerado. Este era el punto, en su antigua vida, en que alguien le ofrecía una parte o le decía que se callara. En cambio, Liam buscó una chequera. No, dijo por reflejo. Ni siquiera sabes si puedes demostrarlo todavía. Puedo, respondió. Me acabas de dar el patrón. Mis abogados viven para este tipo de cosas, escribió rápido. Arrancó el cheque y se lo ofreció. La cifra la hizo parpadear, $150,000. Pago por servicios prestados, dijo Liam. No es caridad. Sus dedos se cernieron sobre el tema. Sabes que a mi agente de libertad condicional le va a dar un infarto cuando esto afecte mi cuenta. Que llame a mi departamento legal, respondió Liam. Cobran por minuto. Será educativo para él. Ella tomó el cheque. Su mano temblaba más que cuando la esposaron por primera vez. 5 años tratándola como una advertencia andante, y ahora un multimillonario pagaba miles de millones por su capacidad de prever los problemas. ¿Por qué yo?, preguntó. En serio. Podrías haber contratado a 10 auditores para esto. Lo hice, dijo él. Me hablaron de probabilidades. Me mostraste a un ladrón. Son leales a sus carreras. Tú eres leal a seguir con vida. Confío más en eso. Le dolió, lo cierto que parecía. La observó durante un largo segundo. Tengo otra oferta. Puedes salir de aquí con ese cheque y volver a repartir platos. O puedes venir a trabajar para mí. Ella resopló. ¿Haciendo qué, exactamente? Robando en la dirección correcta. Observando, dijo él. Escuchar. Sentarte en reuniones donde todos dan por sentado que no cuentas, y luego decirme lo que realmente querían decir. Oficialmente, serías mi asistente ejecutiva. Extraoficialmente, serías la única persona en la sala que no intenta venderme nada. ¿Quieres un detector de mentiras profesional?, dijo Elena. Quiero a alguien que ya haya pagado el precio completo por confiar en la gente equivocada, respondió él. No te dejas deslumbrar. No necesitas su aprobación. Eso no tiene precio. Y cuando te pregunten por qué arrastraste a una ladrona convicta a tu círculo íntimo, insistió ella. Les diré que me cansé de que me robaran gente con trajes de diseñador, dijo Liam. Al menos esta ladrona es honesta sobre lo que es. Contra su voluntad, una pequeña y afilada sonrisa se escapó. Por primera vez desde la sentencia, su peor error no fue que se lo colgaran encima, sino que lo usaran como arma a su favor. Quédate con el grillete electrónico, añadió. Es un recordatorio para todos en mi mundo de que las consecuencias son reales, incluyéndote a ti. Así que sigo siendo una exconvicta con toque de queda, dijo. Solo una que se presenta en las salas de juntas en lugar de en la sala de descanso. Por ahora, dijo. No puedo borrar tu historial. Puedo asegurarme de que deje de ser lo único que la gente vea cuando te mire. El cronómetro marcó 52 minutos y 9 segundos. Su viejo instinto le gritaba cobrar el cheque, desaparecer, pasar desapercibida. Pero miró los manifiestos, el agujero que acababa de abrir en el plan de otra persona, al hombre que tenía más que perder de lo que podía imaginar. De acuerdo, dijo Elena. Acepto el trabajo. Pero no confundas necesidad con lealtad. Estoy aquí porque es mi mejor opción, no porque de repente crea en los multimillonarios. Sus ojos se iluminaron, como si esa fuera exactamente la respuesta que buscaba. Si hago bien mi trabajo, dijo, no tendrán que creer en mí. Creerán en los resultados. Lo que ninguno de los dos vio, al retroceder a la fría noche, fue que en algún lugar al borde del imperio de Liam, alguien se había dado cuenta de que una exconvicta acababa de exponer un robo multimillonario y ya había empezado a planear cómo asegurarse de que nunca más tuviera una oportunidad única. Elena creía entender lo que se sentía caminar sobre el fuego. Eso fue antes de pisar el suelo de mármol de la sede de Carter Global como asistente ejecutiva en lugar de ayuda. 2 semanas después del Muelle 47, la transformación fue brutal. Su uniforme de Harbury Stone había desaparecido, reemplazado por un traje negro a medida que la gente de Liam había insistido en tener. El monitor de tobillo seguía allí bajo la nueva tela, un silencioso despertador marcando contra su piel. Las placas de seguridad reemplazaron a los blocs de pedidos. Las salas de juntas reemplazaron a los comedores. Las miradas, por cierto, eran muy parecidas. Gente intentando averiguar dónde encajaba y decidiendo que no en su primer día completo siguiendo a Liam, lo vio moverse con agilidad por las reuniones. Tranquilo, conciso, sin desperdicios de palabras. Los ejecutivos presentaban propuestas, discutían, sonreían demasiado.
Elena se sentaba a un lado con una tableta, tomando notas, pero sobre todo observando caras, manos, pequeñas vacilaciones. Viejas costumbres, nuevos retos. Al final de la primera semana, había señalado discretamente 3 mentiras: un vicepresidente inflando las cifras, un socio ocultando un acuerdo paralelo, un asesor filtrando la estrategia. Liam no la elogió en público. Simplemente cambió de rumbo, canceló un acuerdo, congeló otra cuenta y luego, en el ascensor, dijo: «Ya ves lo que temen que note. Ese es tu trabajo. Sigue haciéndolo». Aún así, no todos fingían aceptarla. La primera vez que conoció a Victoria Ale, fue como entrar en un aire acondicionado configurado en hostil. Victoria era la directora de estrategia de la empresa, elegante vestido, sonrisa serena, el tipo de mujer que jamás en su vida había tenido que justificar antecedentes penales en un formulario. «Así que tú eres la famosa Elena», dijo Victoria, entrando en la oficina de Liam sin llamar. «La que avergonzó a Mercer. Mercer se avergonzó a sí mismo», dijo Elena con calma. «Solo señalé el desastre». Victoria miró a Liam. «¿Y ahora está haciendo qué, exactamente?» «Tomando actas». «Está aquí para ver que nos perdemos», respondió Liam. «Nadie en este edificio está exento de escrutinio, incluyéndome a mí». Eso le valió una mirada más fría que cualquier otra que hubiera recibido de los guardias. El Loop 4 nació ahí mismo. Victoria sonrió y estrechó la mano de Elena, pero la pregunta que se cernía bajo el refinado tono corporativo era simple. ¿Era una soldado leal irritada por el nuevo juguete de Liam, o el tipo de persona que preferiría incendiar la sala de juntas antes que compartir el poder 3 semanas después? La respuesta golpeó a Elena como un puñetazo. El día comenzó normal. Reuniones consecutivas, observaciones susurradas, breves informes con Liam. Entonces, a media tarde, el personal de seguridad apareció en su escritorio, 2 guardias trajeados, con la postura rígida. «Señora Reed, necesitamos que nos acompañe», dijo uno. Cada músculo de su cuerpo recordó la prisión antes que su cerebro. Por un segundo, casi levantó las manos automáticamente. «¿Hay algún problema?», logró decir. Liam estaba de pie en la puerta de su oficina, con la mandíbula apretada. Victoria estaba a su lado, tableta en mano, con esa misma calma educada y satisfecha en su rostro. Dentro, las persianas estaban medio cerradas. En el escritorio de Liam, la pantalla de su monitor mostraba líneas de código, correos electrónicos y registros de transferencias. Una ventana mostraba la confirmación de una transferencia bancaria: $80,000 transferidos desde una cuenta de Carter Global a una empresa offshore que no existía hacía 3 semanas. Autorización del remitente: L. Carter. Dirección IP: terminal de trabajo en la oficina privada de Liam. Dispositivo utilizado: el portátil de Elena. «¿Qué es esto?», preguntó, con la garganta seca. «Eso es lo que quiero saber», dijo Liam. Esta vez, su voz no sonaba aburrida, divertida ni impresionada. Era monótona, cansada, peligrosa, pero de otra manera. Victoria deslizó su tableta, proyectando otro documento. «Hace 2 noches, alguien accedió a nuestro servidor interno desde su dispositivo, señora Reed», dijo. «Descargaron archivos confidenciales de la fusión y los enviaron a una dirección cifrada que rastreamos hasta el holding de la competencia». Elena sintió que el suelo se inclinaba. «No. Yo no. También sacamos imágenes de seguridad», continuó Victoria. Apareció una imagen fija, Elena en el vestíbulo, entregándole un sobre pequeño a un hombre. Su rostro estaba medio girado, pero reconocible si se miraba con atención. «Tu hermano, ¿verdad?», preguntó Victoria con dulzura. «Qué curiosa coincidencia que aparezca justo cuando nuestros datos empiezan a filtrarse». «No es eso», espetó Elena. «Era papeleo para su defensor público. Lo sabes, porque el departamento de cumplimiento borró el registro de visitas». Liam entrecerró los ojos. «Tu portátil, tu credencial, tu nombre de usuario, o alguien que tenga acceso a todo eso», replicó ella, mirando fijamente a Victoria. «Como la persona que odia que exista cerca de este piso». Victoria ni siquiera se inmutó. «O la persona con un fuerte motivo para vender información», respondió. «Recién salido de prisión. Deudas. Problemas familiares. Quizás el cheque no fue suficiente». Por un segundo, la habitación se llenó de un silencio diferente, el que se extendía entre 2 personas que decidían si pelear o irse. «Si te hubiera traicionado», dijo Elena en voz baja, «no sería tan estúpida como para quedarme aquí a tomarme tu café». La mirada de Liam los cruzó. La rabia se apoderó de ella, no solo hacia ella,
sino ante la idea de otra traición. Apostaría por ella. Públicamente. Si estaba sucia, significaba que su juicio, una vez más, estaba equivocado. Con efecto inmediato, está suspendida, dijo. Seguridad te escoltará fuera. Dejaremos que la investigación determine el resto. Las palabras impactaron más fuerte que cualquier sentencia que un juez hubiera leído. La cárcel le había arrebatado la libertad. Era como si alguien le hubiera arrebatado la única prueba que tenía de que era más que su historial. Mírame a los ojos y dime que crees que yo hice esto, dijo. Dudó durante medio segundo. Fue suficiente. Ahora mismo, no puedo permitirme creerle a nadie, dijo en voz baja. Ni a ti, ni a ella, ni a mí mismo. El dolor la abrazó en sus ojos, pero se negó a dejar que las lágrimas cayeran allí, frente a ellos. Entonces no eres tan diferente del resto como pensaba, dijo. Todos dijeron que tampoco podían permitirse confiar en mí. Nunca se trató de pruebas. Solo de conveniencia. Seguridad se acercó. No luchó. Luchar nunca servía de nada. Salió, pasando junto a filas de escritorios donde la gente fingía estar concentrada en sus pantallas, junto a las paredes de cristal que la habían hecho sentir, durante unas breves semanas, como si hubiera roto algo indestructible. Para cuando se cerraron las puertas del ascensor, ya no pensaba en la duda de Liam. Pensaba en patrones. Direcciones IP. Insignias. ¿Quién tenía acceso a qué y quién se beneficiaba si ella asumía la culpa? Si quieres ver cómo una es convicta, incriminada desde el círculo íntimo de un multimillonario, convierte el sistema que la destruyó en un arma. No olvides suscribirte para no perderte la siguiente parte. Multimillonario dejó una propina de 0 pesos, pero la camarera es convicta encontró una nota secreta debajo de su plato, y esa misma mujer ahora regresaba al edificio que la había expulsado. Elena no durmió la noche que seguridad le escoltó fuera. Se sentó en su pequeño apartamento, con el enorme cheque de Liam aún sin cobrar sobre la mesa, papeles de la libertad condicional y viejos documentos judiciales esparcidos por todas partes. La prueba que le había mostrado se repetía en bucle, su nombre de usuario, su portátil, su hermano en una imagen borrosa. Quienquiera que la hubiera tendido la trampa sabía exactamente cómo le gustaba al sistema verla. Como una sospechosa conveniente. Por la mañana, el dolor crudo se había enfriado hasta convertirse en algo más agudo. La ira por sí sola nunca la había salvado, los patrones sí. Así que trató esto como cualquier otro rompecabezas. ¿Quién tenía motivos? ¿Quién tenía acceso? ¿Quién ganaría más si el único aliado impredecible de Liam desaparecía? Cada línea conducía al mismo nombre. Victoria Allen no podía tocar los servidores de la compañía, pero no lo necesitaba. Paper había expuesto a Mercer en el Muelle 47. También podría exponer a Victoria. Todos los edificios mantienen una copia física de los registros de entrada, aunque solo sea porque los antiguos jefes de seguridad no confían en la nube. Solo necesitaba a alguien lo suficientemente invisible como para tocarlo sin preguntas. Al mediodía, estaba en una cafetería barata frente a Carter Global, frente a un conserje llamado Isaac que llevaba una década puliendo esos suelos de mármol. Los ejecutivos actúan como si fuera aire, dijo, bebiendo café quemado. Lo curioso del aire es que te das cuenta cuando se ha ido. Punto. No te pido que robes, le dijo Elena, deslizando un modesto sobre por la mesa. Te pido que me traigas copias de los registros de acceso a la sala de servidores y al piso ejecutivo de la noche en que dicen que me convertí en hacker. Isaac la observó y luego rió entre dientes. Tú fuiste quien atrapó a Mercer, ¿verdad? Sí, lo oí. Me imaginé que irían a por ti después. Veré qué puedo sacar, accidentalmente, de una impresora. 2 horas después, regresó con una gruesa carpeta manila. Ella extendió los registros. Hora. Puerta. Identificación de la placa. La noche de la supuesta filtración, su placa había salido temprano. No había sala de servidores, ni visitas nocturnas. La placa de Victoria, sin embargo, contaba una historia diferente. Salió a las 7:30 de la tarde en su calendario, pero llegó a la sala de servidores cerca de la medianoche, luego a la oficina privada de Liam, y luego de nuevo a la sala de servidores. A continuación, colocó la impresión de la transferencia bancaria junto a una semana de transacciones normales. Todo el procesamiento habitual se ejecutaba en tandas a las 6 de la tarde. El sospechoso se sentó a las 3:12 de la mañana, desfasado, con un control manual forzado. Quienquiera que hubiera falsificado la autorización de Liam se había apresurado. Fue suficiente. Elena imprimió un juego limpio, lo metió en una carpeta barata y regresó directamente a las puertas giratorias de Carter Global. El personal de seguridad se movió para bloquearla. No tienes autorización para subir. Punto. Entonces llama a Liam, dijo.
Dile que la mujer que una vez le salvó 30 millones tiene pruebas físicas de quien está realmente desangrando su empresa. Si quiere ignorarlo, es su decisión. 5 tensos minutos y varias llamadas después, las puertas del ascensor se abrieron. La sala de juntas estaba llena cuando entró. Ejecutivos, algunos accionistas, gráficos congelados en una pantalla mural. Victoria estaba de pie cerca de la cabecera de la mesa, con la voz serena y la expresión perfectamente serena. Liam estaba sentado en el centro, con la mirada fija. «No tienes autorización para estar aquí», dijo Victoria. «Tranquilo», respondió Elena, dejando la carpeta sobre la mesa. «No vine a piratear nada. Traje papel de verdad. ¿Sigue siendo legal para ti?», le acercó las primeras páginas a Liam. «Se trata del acceso a la sala de servidores por la noche. Fíjate en que mi credencial está en casa mientras Victoria no puede dejar de visitar las puertas restringidas. Y luego mira la hora de transferencia. Todas las demás salidas salen a las 6. ¿Esa? A las 3 de la mañana». Aprovechando una anulación manual que solo unos pocos conocían, la sala se quedó en silencio. Liam leyó en silencio. Sus hombros, rígidos desde que ella entró, se movían al ver cómo se alineaban los patrones. Finalmente, levantó la vista hacia Victoria. ¿Algo que quieras explicar antes de que llame a los auditores externos, y sobre todo, a los investigadores federales?, preguntó. La máscara de Victoria se quebró. «Esto no prueba nada. Tengo autorización para... Tienes autorización para hacer tu trabajo», interrumpió Liam. «No para usar las credenciales de una empleada para sacar mis datos y dinero de la empresa y luego incriminarla con mi propio trauma». Golpeó las hojas de cálculo. «Te equivocaste en algo. La sucursal que usaste me debe un favor personal. Sus registros internos no coincidirán con la historia que inventaste». Seguridad, que ya esperaba junto a la puerta, dio un paso al frente al recibir su asentimiento. «Cometes un error», escupió Victoria. «Estás desperdiciando una década de estrategia por una mujer que sacaste de un restaurante». «Estoy corrigiendo uno», respondió. «Construí un imperio confiando en gente que hablaba mi idioma y pensaba exactamente como yo. Así fue como apareció Mercer. Así fue como apareciste tú. La única persona en esta sala que me ha dicho la verdad sin adornos 2 veces es a la que todos llaman el riesgo». La sacaron, protestando, con los tacones raspando contra el suelo. Al pasar junto a Elena, su voz se convirtió en un susurro venenoso. «¿Crees que esto cambia algo? En cuanto él deje de necesitarte, volverás a ser solo un número de expediente». «Puede ser», dijo Elena. «Pero si me voy, será porque yo lo decidí, no porque alguien como tú vuelva a escribir mi historia por mí». La puerta se cerró detrás de Victoria. La sala de juntas exhaló. Liam se volvió hacia Elena. Por primera vez desde el muelle, no había cálculo frío en su rostro, solo algo parecido al arrepentimiento. «Permití que usaran tu pasado para manipularme», dijo. «Sé perfectamente cómo funciona ese truco, y aún así caí. Eso es culpa mía». «Creíste exactamente lo que cada línea del papel quería que creyeras», respondió ella. «Eso es lo que hace un buen montaje, envuelve la mentira en la historia que la gente ya se está contando». Una media sonrisa irónica le rozó la boca. «Quédate», dijo simplemente. «No porque yo te haya salvado. Porque tú salvaste este lugar de pudrirse desde adentro 2 veces». «¿Por cuánto tiempo?», preguntó ella. «Por todo el tiempo que tú decidas que vale la pena», respondió. «Haré que mis abogados empiecen a limpiar tu historial. Que te quiten ese brazalete. Si esta empresa le debe a alguien una hoja en blanco, es a ti». Meses después, Elena se sentaba en su propia oficina con vista a la ciudad, sin metal clavándose en su tobillo, sin ningún jefe recordándole lo que había hecho a los 23. Todavía llevaba platos a veces, en cenas benéficas que ella misma había insistido que Carter Global patrocinara para programas de reinserción. Seguía leyendo patrones para ganarse la vida, solo que ahora, las mentiras que detectaba no solo la mantenían viva. Cambiaban las reglas para gente que nunca había tenido una oportunidad, mucho menos 2. Él había intentado, desde su miedo, borrarla de su mundo. Al final, borró la versión de sí mismo que solo confiaba en el dinero y la sospecha. Ella aprendió que la venganza más afilada no es gritar «te lo dije», es construir una vida y un nivel de poder que vuelven su duda irrelevante. Él intentó destruir a Elena, pero terminó destruyendo el sistema que la trataba como desechable. Elena aprendió que la verdadera venganza no es devolver lo que te hicieron, sino elevarte tanto por encima de eso que ya no puedan tocar en lo que te has convertido. Y tú, si alguna vez te han descartado, incriminado o reducido a un solo capítulo malo,
Cuenta tu historia en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más relatos donde la supervivencia se convierte en estrategia y la justicia golpea más fuerte que cualquier sentencia.